Un tema muy especial, basado en lo que estamos en seguimiento de la palabra de Dios que encontramos allí en Primero de Reyes, con esta serie de temas de los dos profetas. Estamos analizando tanto al profeta Elías como a aquel que también fue ejemplo o fue homologado, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista y Elías están íntimamente unidos y estamos haciendo todo este análisis a partir del primer libro de Reyes, ahora en el capítulo 19. Me voy a permitir hacer la lectura de los 9 versículos, desde el 1 hasta el 9 de Primero de Reyes 9, con este tema crítico, que yo espero que sea bendición, dado que en ocasiones estamos sufriendo y padeciendo alguna situación. Dice así la palabra de Dios. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron! Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Primero déjeme comenzar haciendo una confesión. Hasta hace muy poco tiempo yo censuraba a Elías por esta aparente debilidad de carácter. Dado que de pronto vemos un profeta poderoso que es capaz de hacer descender fuego del cielo, se hace incomprensible que esta historia que ahora tenemos en el capítulo 19 de pronto aparezca con un siervo desanimado, el gran profeta en depresión. Sin embargo, cuando nosotros miramos lo que el apóstol Pablo dice con respecto a este tipo de casos en 1 Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Me pregunto si no prefiere Dios tenernos débiles que fuertes. Porque cuando somos fuertes somos independientes. Pero cuando somos débiles, cuando somos vulnerables, necesitamos de Dios. Temo que en muchas ocasiones las oraciones no son respondidas como quisiéramos, porque Dios nos quiere débiles, dependientes. Es muy lejos el programa de Dios con el programa humano que tenemos de autosuperación. Así que en estos temas en secuencia que vamos a tener, vamos a estar analizando por qué Dios permite la crisis en nuestra vida. Porque en ocasiones parece que se calla en ese silbo apacible. Y en los siguientes temas analizaremos el gran plan de Dios. Pero déjeme ubicarme en el versículo 3, en donde vemos la batalla que está enfrentando Elías, que no es contra Jezabel, sino pues es contra un caso particular que nos tenemos que poner mucha atención. Dice nuevamente el versículo 3 acerca de esta batalla ignorada. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol, y mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Cuando nosotros hemos visto en el capítulo 18 la gloriosa aparición y victoria de Elías, podemos temer que el profeta puede tender a envanecerse. Soy grande. Así como los siervos, cuando de pronto se nos permite mirar un poco de gloria, decimos: mira nada más lo que ha logrado Dios conmigo. Y de pronto esto empieza a embotar nuestra cabeza, nos marea un poco como si fuera licor. Nos subimos en el ladrillito y sentimos que somos mejores que los demás. Me parece que esa es una causa que vamos a analizar, en donde Dios nos pone en nuestro lugar cuando nos muestra: mira, realmente tú eres esto.
No creas eso que te está engañando. Y es que cuando escucha la tentación, escucha la amenaza de Jezabel, Elías no hace otra cosa más que huir. Y es que no escucha la voz de Dios. En ese momento Dios no está hablando y entonces por lo tanto huye. No sé qué haría yo en este caso, no sé qué haríamos nosotros, pero sí sabemos que era un viaje largo porque dice el pasaje anteriormente en el versículo 3 que dice que se fue hasta la comarca, al final de la comarca de Israel, deja allí a su siervo y se va porque sabe que es un viaje largo. Él cuando menos quiere salir de Israel, ponerse a salvo y dice, esto ya no tiene remedio. Por eso es que dice, me deshago entonces de quien pudiera yo perjudicar. Sin embargo, el viaje que está por emprender incluye algo tremendo, la depresión. Mire lo que dice el versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Es imposible, podríamos decir, que un hombre de ese calibre esté diciendo esto. ¿Cómo alguien tan lleno de Dios, tan lleno del Espíritu Santo, tan cercano a Dios, con tanto poder, pueda estar sufriendo algo semejante como la depresión? Hay un pasaje en Proverbios 14:13 que dice, la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. La risa puede engañar. Hay un pastor, el pastor René Zapata, que contaba su historia, en donde estando en el seminario a ese profesor le preguntaron, bueno, profesor, ¿por qué la Biblia dice que Jesús lloró? Jesús se enojó, pero nunca dice que Jesús se rió. Sí dice que se gozó, pero nunca dice que Jesús se rió. Dice este hombre que él esperaba que el profesor no supiera contestar. Dice que el hombre muy tranquilamente dijo, porque la risa no siempre es sincera. La risa en ocasiones esconde lo que dentro del corazón está. Como cuando nos preguntan y estamos en una crisis, en una enfermedad, ¿cómo estás? ¿Y qué respondemos? Bien. Aunque por dentro estamos acabados. Esto habla precisamente Proverbios. La risa puede ocultar un corazón afligido. Aquí el gran problema que tenemos es cuando el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense, estén siempre gozosos. ¿Qué pasa cuando no podemos alegrarnos? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos tantos problemas o verdaderos problemas que simplemente no me sale alegrarme en mi vida cristiana? Déjeme traer un primer caso. Nosotros conocemos a Robin Williams, que hace poco lo estábamos mirando cómo fallecía en el 2014. Y la revista Vanity dio cuenta de su caso en particular y dice así: el actor y humorista Robin Williams sufrió depresión. Y la muerte del actor nos enseñó a reconocer la importancia de las enfermedades mentales. Demostró que incluso las personas exitosas y talentosas pueden sufrir tales enfermedades. Sigue diciendo. Para llamar la atención de sus padres cuando daban fiestas en su casa y los invitados se marchaban, él los deleitaba imitándolos. Yo actuaba para mis padres como una forma de decirles, ámenme. En el escenario él decía con humor las cosas tristes que llevaba por dentro y no se atrevía a confesar. Murió a los 63 años en 2014, después de salir de un centro de rehabilitación de adicciones. Se suicidó. ¿Cómo un hombre que puede alegrar al mundo con la comedia puede sufrir algo tan terrible como la depresión? Y aquí entonces surge una pregunta que debemos hacernos con honestidad. ¿Qué hago con mi dolor si parece indebido? Si siendo cristiano, parece que no debería yo de tener ese dolor. Y aquí entonces encontramos algo que en las iglesias, que en el medio cristiano, de pronto es un tabú. Es algo que no se comenta, es algo de lo que no se habla y por lo tanto se niega: la depresión. ¿Puede un cristiano estar deprimido? Mira lo que yo encontré en esta clínica Mayo, no sé de qué lugar es, en Estados Unidos, pero es sumamente importante.
Y aquí me baso un poco para definir un poco acerca de las situaciones que nos presentan los estudiosos acerca de la depresión. Y aquí vemos una primera definición. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo. Lo primero que nos llama la atención, según la ciencia, según los estudiosos, es que esta depresión no es simplemente un desánimo pasajero, sino que es un estado clínico. Cuando hablamos de clínico, puede ser como una apendicitis, puede ser como una falla del miocardio. Es un asunto médico, es un asunto clínico. Yo recuerdo mucho a las personas que se quejaban cuando tienen depresión, que lo peor que le puede usted decir a una persona con depresión es: échale ganas. ¿De dónde van a surgir las ganas? Simplemente no está funcionando algo correctamente. Así que se tiene que atender de manera adecuada. Mira estas cifras. La realidad del suicidio por depresión, solo por depresión, es de 800,000 cada año. Si nosotros hiciéramos el análisis, encontraríamos que cada 40 segundos muere una persona por depresión. Es un asunto crítico. Sin embargo, la posición oficial de la Iglesia es que el suicidio no tiene perdón. Por supuesto, con nuestros matices católicos romanos, cuando un creyente se suicida, es evidencia de que no era creyente. Inmediatamente así lo dejamos. Aquí yo hago una pregunta: ¿Dios no puede perdonar el suicidio? Déjeme transformar la pregunta. ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Nuevamente la reinvento. ¿Es suficiente la gracia o no? Aquí tenemos entonces un problema. Cuando estamos categorizando los pecados y decimos: estos, al estilo católico, son mortales, estos son veniales, estos se perdonan, estos no se perdonan. Y tenemos un gran conflicto cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 8:38 dice convencido: y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero allí no dice depresión. Déjenme regresar a la figura de Elías. Entonces Elías perdió la fe. Entonces Elías no es salvo, porque lo estamos viendo. Es un hombre que ha perdido todo ánimo. Está destruido espiritual, mental, moralmente. Este no es el mismo que hizo descender fuego del cielo. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Cómo podríamos argumentar de lo que le está pasando a Elías? La depresión y ansiedad es el tema más desdeñado de la iglesia. Es el que no se toca, es el del que no se habla. Y mire, se hablan cosas como: es que no tienes fe, necesitas orar más. O, por ejemplo, es una influencia demoníaca. ¿Cuánto se ha lastimado a gentes, a cristianos verdaderos, diciendo: es que tienes un mal espíritu? Hermano, oro todos los días. Tengo una comunión con Dios. No es perfecta, pero tengo comunión con Dios. O cosas como: no te hagas dependiente de los medicamentos. Solo confía en Dios. ¿Y qué hace nuestro cuerpo cuando no tiene los químicos que necesita para funcionar? Dice Ed Setzer, cuando está hablando acerca de esta realidad: pusimos la enfermedad mental en la categoría de luchas espirituales.
Como no pudimos resolverla, la tomamos y la pusimos en el anaquel que decía problemas espirituales. ¿Es un problema espiritual o es un problema físico? Miren cómo la iglesia se ha equivocado porque recetan bibliazos. No, déjeme cambiar la palabra. Vamos a ponerlo más adecuado. Es logoterapia. Logoterapia, son bibliazos, pero es logoterapia. Estúdiate y apréndete el Salmo 23 y repítelo todas las noches. Deja abierta la Biblia en el Salmo 91 para que los malos espíritus no se acerquen a ti ni a tu casa. Logoterapia. Lo que estamos haciendo de la escritura son oraciones mantra al estilo hindú, al estilo místico. Así no funciona la escritura. Así no está diseñada la Biblia. O lo llenamos de hiperactividades y la iglesia se vuelve en una colmena de actividades. Ah, ¿estás depresivo? Pues vamos a ponerte a trabajar. Y suben, bajan, vienen, entran. Nunca tienen tiempo de nada, excepto en el momento cuando llegan a la casa, entran a su recámara y se vienen abajo. No se puede detener. Así que ante todo esto nos damos cuenta que por eso muchos terminan o negándolo o escondiéndolo, porque saben que no lo van a comprender. Tengamos cuidado cuando dentro de nuestra familia tenemos un caso de estos y no lo ayudamos. Se estima que en el mundo hay 300 millones de personas que padecen la depresión. 300 millones. La mayoría mujeres. 1 de cada 5 mujeres está diagnosticada. Y eso porque esa que se atrevió a ser diagnosticada buscó ayuda. Las otras 4 no sabemos. De hombres no tenemos contabilidad porque no se acercan a los médicos. La realidad es que está destruyendo la falta de atención médica muchas vidas. Para colmo, si un familiar padece la depresión, hay posibilidad de que haya otro u otros que estén padeciendo. Así que tenemos un problema que tenemos que atender, que es real y que tenemos nosotros que tener en consideración. Ahora déjeme ir otra vez a la historia, a la palabra de Dios. Porque la Biblia no niega la depresión, la Biblia no la esconde. ¿Qué nos enseña el pasaje? En primer lugar, dice el versículo 5, el diagnóstico. Elías tiene un problema. Miren lo que dice la primera parte del versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. El problema no fue que huyó. No. El problema es que está tan desanimado que solamente quiere dormir. Nosotros lo vemos y decimos, esto es normal. Un hombre tan activo que fue capaz de ir delante del carruaje de Acab corriendo en medio de la lluvia y llegar antes a ese lugar. No es un hombre cualquiera. Es un hombre fuerte porque está durmiendo. Así que la Biblia lo primero que mira es que Elías efectivamente tiene un problema. Mire, yo me puse a hacer la tarea y busqué a un especialista a ver qué decía acerca del caso de Elías. Y encontré lo siguiente. Él analizó el caso. Depresión endógena o depresión mayor que cursaba clínicamente como una depresión cíclica, circular o fasotímica. No me pregunte qué es eso. Pero reconoce el especialista cuando mira el caso de Elías que tenía depresión. Y no era cualquier depresión. No era una depresión pasajera. Era una depresión clínica, una depresión regular. Así cuando menos lo dice el especialista. Cuando miramos esto, en donde la Biblia misma no niega lo que está pasando Elías, tenemos entonces que reconocer que debemos enfrentar algo. Y negarlo no lo arregla. Segundo lugar. Siguiendo en lo mismo. Juan el Bautista también lo padeció. Ya hemos analizado este pasaje en Lucas capítulo 7, versículo 20, cuando dice: cuando ellos se acercaron a Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Veamos el cuadro. Juan el Bautista está ahí abandonado en la cárcel por culpa de Herodes. Y no pasa nada. El Señor Jesús sigue en su ministerio, pero no hace nada por sacarlo. Así que, lleno de desesperanza, seguramente depresivo, lanza una pregunta honesta. Oye, Señor, ¿si eres tú el Mesías o ya perdió la fe?
El gran profeta Juan el Bautista ya perdió la fe. Lo que pasa es que está en depresión. Y cuando alguien está en depresión, no es objetivo, no mira el cuadro de manera correcta. Pierde el sentido de las situaciones. Así que la Biblia nos está enseñando que debemos estar buscando este problema y poder solucionarlo. En segundo lugar, ahora sí, la pregunta, ¿es castigo por infidelidad? Porque casi siempre lo dejamos así. ¿Es castigo por infidelidad? Pues la respuesta es no. Obviamente cuando nosotros ya realizamos la investigación de la biografía de Elías y de Juan el Bautista, decimos, son hombres de Dios. ¿Quién le pone un pero? Son hombres de Dios. Allí demostraron su fe, demostraron su poder, su cercanía con el Señor, pero sufren ansiedad, como cualquier ser humano. Lo malo son las voces que de pronto miran a la persona y lo señalan y dicen, andas mal, andas en pecado. Por eso es que te pasa lo que te pasa. Por eso es que andas que dices que con depresión. ¿Quién le podría haber dicho eso a Juan el Bautista? ¿Quién pudiera haber culpado a Elías? Sin duda alguna, vale la pena analizarlos. De hecho, en las siguientes sesiones voy a hacer un análisis acerca de por qué Dios guarda silencio en los momentos más críticos. Esto nos concierne mucho. Tercer lugar, habla de un tratamiento, una atención oportuna. Vea lo que hace el Señor. Es el Señor el que atiende a su siervo. En primer lugar, Dios estuvo atento. No lo abandonó. Mire lo que dice el versículo 5 en su segunda parte. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. No dijo, ay, Elías, ¿en dónde está? Lo va siguiendo, manda a su ángel y lo empieza a atender. Levántate y come. Segundo lugar, lo obliga a comer. ¿Ya se dio cuenta? El versículo 6 de hecho lo completa. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Cuánta gente la vemos verdaderamente desanimada? Y hay que obligarlos a comer. Hay que obligarlos a bañarse. Hay que obligarlos a levantarse de la cama. Porque no pueden. Allí está Elías. Está tirado. Y es el ángel que le dice, vamos, vamos. Levántate, come. Y Dios le manda entonces el tratamiento. Tercer lugar, le ofrece un plan. Ojo, no va a tratar con Elías, no le va a preguntar, oye, ¿cómo te sientes? Porque ya sabe cómo se siente. Dios lo conoce. Pero le manda un plan. Versículo 7 dice, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Un viaje. Mire, se sacó la lotería. Ahora resulta que hasta de vacaciones va. Él no lo sabe, pero Dios ya lo planeó. ¿Por qué? Porque va a atender a su siervo. Porque tiene que ponerle a hacer algo. No lo va a dejar abandonado allí. Lo tiene que levantar. Lo tiene que poner en acción. Dios está trabajando con su siervo. Y por último, en el cuarto lugar, Dios escuchó a Elías. Sorprendente. Miren el versículo 9. Dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? El versículo 10 que vamos a estudiar dentro de 8 días es la respuesta de él. Importante es lo que dice, pero también es importante que Dios no discute con él. Solamente lo escucha. No lo califica, no lo critica, solamente lo escucha. Si nuestros oídos se abrieran cada vez más hacia las personas. A veces la gente no necesita un consejo, no necesita una crítica, necesita nada más que lo escuche. Yo creo que por eso Dios nos dio 2 oídos. Somos estereofónicos. Pero somos bien rápidos, empezamos a escuchar. Lo que pasa es que, cállese, escuche. Dios, el Señor del mundo, el Dios todo glorioso, conoce a su siervo. Él lo creó y sabe lo que le está pasando. Y aún, a pesar de lo que sabe que está pasando, Elías lo escucha, le permite que diga lo que tiene dentro de su corazón. No estamos haciendo lo correcto. La escucha empática. Tuve hasta una clase en los seminarios en los que estudié acerca de eso. ¿Qué tanto sabemos escuchar?
y repetir, entender lo que nos acaban de decir. Es muy complicado cuando no estamos acostumbrados. Así que todo esto nos lleva a tener que reconocer que tenemos que hacer análisis. Tengo un problema o tengo un familiar que tiene un problema. La presión social para negarlo es lo primero que vamos a tener que enfrentar, porque muchos piensan que visitar a un psiquiatra es síntoma de locura. Cuando llevamos a alguien y le decimos, oye, necesitamos que un especialista te vea, inmediatamente dicen, ¿qué? ¿Dices que estoy loco? ¿Me van a poner una camisa de fuerza y me van a encerrar allí? Es un prejuicio social y es terrible. La misma gente no permite ayudarse y atiendo a tantas personas que superarían la mayoría de sus problemas solamente aceptando un pequeño medicamento. Con un sencillo medicamento. Pero nuestra cultura cristiana dice, no, eso no. Algo no está funcionando en nuestro organismo. Y hasta decírselo es difícil y hasta insultante en ocasiones. Es muy complicado tratar con la gente. Pregúntese, ¿tengo depresión? O mi familiar tiene depresión. No me malinterprete. Podemos analizarnos o analizar a alguien. Y por eso les traigo entonces la sintomatología que ofrece la Clínica Mayo. No tengo mejor forma de presentarlo. Haga este análisis. Va a tener aquí enfrente la información, pero si usted gusta se la puedo hacer llegar acerca de lo que tenemos que analizar en cada uno de estos puntos. En primer lugar, sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza. Ojo, no estamos diciendo cuando nos pasó una tragedia y consecuente de eso, entonces sacamos lo que tenemos. No, es cuando constantemente se está triste. Cuando tenemos siempre desesperanza, cuando tenemos un vacío, cuando tenemos una tristeza eterna, siempre constante. Todas nuestras emociones están diseñadas para tener una función. Nos entristecemos, pero regresamos a un punto de equilibrio. Nos enojamos, pero regresamos a un punto de equilibrio. Si nos quedamos en el enojo o si nos quedamos en la tristeza, es enfermedad. Dios nos dio las emociones para desgastar eso y regresar nuevamente al centro de equilibrio. Pero si alguien está en depresión, siempre está enojado, siempre está triste, se va a enfermar. Esto no es normal. Segundo, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. ¿Hay alguien que simplemente se enoja porque se cayó algo? Que es inexplicable que nosotros decimos, ¿qué te pasó? ¿O qué me pasó? Si yo tengo ese síntoma, puedo tener depresión. Tercer lugar, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas. Incluso las que nos gustaban. A lo mejor me gustaba la música, ahora no la soporto. A lo mejor me gustaba leer, me gustaba caminar, ahora quiero estar encerrado en mi casa. No soporto la luz, no quiero saber de nada. Si hay esa pérdida de interés, es un síntoma. 4. Alteraciones del sueño, como insomnio o dormir demasiado. Ahí está Elías. Ya está desinteresado, está irritable, tiene exceso de sueño. Ahí está Elías. ¿Cómo lo negamos? Quinto lugar, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Por ejemplo, va a creerlo, pero incluso en ocasiones tender la cama resulta un verdadero desafío. Nosotros decimos, ya, nada más le estás haciendo el cuento, ya ponte a trabajar. Cuidado, no sea que tengamos un caso de estos. No estoy, por supuesto, avalando la flojera en ninguna forma, pero tenemos que mirar si no estamos viviendo algo de esto. Sexto lugar, falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Cualquiera de los dos extremos. Si está viviéndose uno de estos casos, son síntomas de depresión. Séptimo, ansiedad, agitación o inquietud. Cuando tenemos miedo de todo, no salimos a la calle porque no nos vaya a pasar algo. Porque estamos pendientes con el teléfono. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hija? Esa inquietud, ojo, no es porque tengo un mal espíritu. Descansen de eso. Es simplemente porque tiene un síntoma de depresión. El que sigue, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Hay ocasiones que nos enojamos con nuestros familiares. Pues ¿quién entiende lo que te estoy hablando?
bloqueado. Y vamos a ver cómo Elías está bloqueado, porque en 2 ocasiones, según la lectura, responde exactamente lo mismo. A pesar de que el Señor lo llevó 40 días y 40 noches hasta Horeb, él está tan bloqueado que sigue diciendo lo mismo. Él dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. En 2 ocasiones repitió lo mismo. Está bloqueado. No está pensando bien. El punto que sigue: sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Cuando no pueden salir de un evento, insisten e insisten e insisten y escarban y cada vez se hunden más. También dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. De pronto van a la tienda y dicen: ¿a qué venía? Yo en ocasiones, y no padezco depresión, pero puedo tener ansiedad, necesito anotar lo que voy a hacer. Tengo cierta incapacidad de pronto. Bueno, este es un síntoma. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas. Esto ya está escalando, si se da cuenta. Va de lo más sencillo a lo más complicado y termina con problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda, dolor de cabeza o dolor de lo que sea. Es depresión. De esto puede tener 1, 2 o todos los síntomas. Si esto lo tiene, hay que atenderse. Ahora, no solamente lo dejé a eso, sino que me fui a las causas. ¿Qué es lo que lo causa? Y hay 4 causas generales. La primera son diferencias biológicas. Las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro. La importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo pueden ayudar a identificar las causas. Hay cambios que nosotros no miramos, pero que sentimos. Segundo lugar, la química del cerebro está unido con lo anterior. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que probablemente desempeñan un rol en la depresión. Las investigaciones recientes indican que los cambios en la función y el efecto de estos neurotransmisores y cómo interactúan con los neurocircuitos involucrados en mantener la estabilidad del estado de ánimo pueden tener un rol importante en la depresión. Dicho en otras palabras, simplemente tiene que haber una sinapsis en todo esto, una comunicación de nuestras células mentales para que entonces funcione todo correctamente. ¿Sabe qué es lo que logra eso para que se pueda comunicar? Un químico. No va a ser un químico de la UNAM, no. Una pequeña pastilla. Y la vida puede ser normal. Una pequeña pastilla. Tercer lugar, las hormonas. Vea esto con cuidado. Varones, miremos esto por nuestras mujeres. Es posible que los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo tengan un rol al causar o desencadenar la depresión. Los cambios hormonales pueden presentarse en el embarazo y durante las semanas o meses después del parto, posparto, por problemas de tiroides, menopausia u otros trastornos. Desafortunadamente las mujeres tienen más esta posibilidad. Debemos hoy día del Padre, dándonos un regalo, debemos de cuidar a nuestras mujeres sobre todo. Nuestras esposas y nuestras hijas tienen esta posibilidad más latente por el asunto hormonal, el desgaste físico que da por consecuencia el poder tener algunos trastornos de este tipo de depresión. Y por último, rasgos hereditarios. La depresión es más frecuente en las personas cuyos parientes también tienen este trastorno. Los investigadores están buscando genes que puedan intervenir en el origen de la depresión. Si la abuelita, si el abuelito, si el papá o la mamá tuvo depresión, es muy posible que uno de los hijos lo tenga. Atención, tenemos que atenderlos. Así que cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema, es el primer paso para solucionarlo. Marcos capítulo 10, tenemos una escena maravillosa en donde el Señor Jesús va cruzando a Jericó. Y allí en ese transcurso se escucha la voz de un ciego que está gritando como loco, es Bartimeo, que dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Tanto hace escándalo que es llevado delante del Señor, y el Señor, en lugar de preguntarle otra cosa, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Déjeme intervenir entonces en esa escena. Si yo hubiera estado ahí a su lado, le hubiera dicho: Señor, ¿qué no estás viendo que está ciego? ¿Qué va a querer? ¿Dinero?
Pero él tenía que reconocer que tenía un problema. El Señor constantemente pregunta, ¿quieres ser sano? Todos diríamos, pues claro que quieres ser sano. No siempre. Porque a veces por medio de la enfermedad logramos atención, logramos economía, logramos manipular o chantajear. Como en ese entonces y hoy, los pordioseros siempre ganan muy buen dinero. Así que Jesús tiene que preguntar con honestidad, ¿de verdad quieres ser sano? No, ¿sabes qué, Señor? Déjame así. Creo que le estoy sacando provecho. Parece mentira. Si nosotros tenemos un problema, el Señor nos va a venir a preguntar, ¿quieres salir de esto? No, Señor, estoy bien. Son mis ideas, son locuras que de pronto se me meten en la cabeza. ¿Quieres ser sano? El inicio de las transformaciones es reconocer nuestra necesidad. Me llama mucho la atención en estas reuniones de alcohólicos anónimos, cuando se presentan al podio, lo primero que llegan a decir los alcohólicos es, soy fulano de tal y soy alcohólico. Y nosotros diríamos, pues es obvio, ahí están todos estos. ¿De qué están padeciendo de alcoholismo? Tienen que decirlo para reconocer que tienen un problema. Si nosotros seguimos negando que tenemos un problema de depresión o de ansiedad, no va a llegar la ayuda. Eso no sirve. Es tapar el sol con un dedo. Tenemos que reconocer nuestra necesidad, porque la peligrosa negación puede ser terrible. Aquí llego al último punto. ¿Puede un cristiano tener depresión? Creo que ya está más o menos contestado. Si Elías lo tuvo, el gran profeta Elías, cualquiera de nosotros. Miren lo que encontré en una de estas revistas cristianas, una revista americana. Dice, en un estudio copatrocinado por Lifeway y Focus on the Family, los pastores reportaron tasas de enfermedades mentales similares a las de la población general. Ojo, están hablando de pastores. Según el estudio, alrededor de un cuarto de los pastores, 23%, dicen haber experimentado algún tipo de enfermedad mental, mientras que 12% dice haber recibido un diagnóstico de una condición de salud mental. Ojo, no todos los pastores reconocieron la situación. Yo recuerdo a un hermano que nos atendía ya en la ciudad de Cuernavaca cuando estuvimos pastoreando, que insistía que el trabajo del pastoral era de alto riesgo. Así como los médicos creo que tienen 2 veces al año vacaciones, porque es mucha la presión, decía, es que usted debería de tener vacaciones. Y me preguntó, ¿cuándo salió de vacaciones? No salía de vacaciones. Siempre estaba yo en presión. Así que no es nada sano. Debemos de cuidar esto. Los pastores debemos de cuidar esto. Así que todos podemos estar bajo esta situación. Déjenme concluir con lo siguiente. Es una historia de esas tristes, escalofriantes. La historia del pastor Stokely en Estados Unidos. En el 2018 se suicidó. Déjenme presentarles el testimonio de su esposa, Kayla. Dice así: el ministerio lo era todo. Todo nuestro mundo giraba en torno a la iglesia local y el llamamiento que Dios había puesto sobre la vida de Andrew. Su llamamiento se volvió mi llamamiento, su pasión mi pasión, su propósito mi propósito. Pero el 25 de agosto de 2018, tras un periodo de agotamiento, depresión y ansiedad, mi amado esposo Andrew falleció trágicamente por suicidio. Mi vida, tal como yo la conocía, cambió para siempre. En su lugar, me fue dada una vida completamente nueva como viuda y madre soltera de nuestros 3 hijos pequeños. De repente, nuestra historia se convirtió en la historia triste que circulaba en internet. Pude presenciar cómo imágenes de mi vida y fotos de mi familia hacían titulares alrededor del mundo. En cuestión de un instante, nos habíamos convertido en el centro de atención. Tristemente se estaba atendiendo y aún así no alcanzó a poder ser atendido de manera correcta. Esto es lo que dice su mujer, exmujer Kayla Stokely, quien estaba presentando, el pastor Andrew estaba presentando una serie de temas sobre la depresión y se suicidó 12 días después de comenzarlos. Ojalá no me pase algo semejante. Es un asunto serio. Es un asunto serio. Cuando la palabra de Dios nos da este marco para mirar este problema,
Yo no pude menos que detenerme y decir, tengo que hablar de esto. ¿Tiene usted depresión? Puede ser una depresión pasajera, que con un poco de tiempo, un poco de descanso se acaba. O puede ser una depresión clínica que tenga que ser atendida. Y ya, antes de que degenere, porque este tipo de enfermedades no se estacionan, crecen y degeneran todo el organismo y surgen enfermedades después inexplicables. Escuche esto último. Ignorarlo no significa que deje de existir. Cerrar los ojos no va a ayudar a solucionar nada. Tenemos problemas que arreglar. Ahora la tarea va a ser analizarse y estar pendiente de los suyos. No solamente es sostenerlos, no solamente es estar con ellos, es mirar lo que están viviendo. Vamos a orar. Que Dios permita que esto, que de pronto se volvió un poco técnico, muy contrario a veces a lo que yo realizo del análisis teológico, se vuelve necesario también en la vida práctica de nuestras vidas, que hagamos los ajustes. Dios, te agradecemos porque finalmente tenemos todas las respuestas, todas las confianzas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si no fuera por Él, Señor, estaríamos huérfanos, abandonados, desamparados en este mundo que deprime, que causa ansiedad. Pero bendecimos tu nombre porque tú has vencido al mundo. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, pero reconocemos que en ocasiones tenemos problemas inexplicables, que tienen una explicación sencilla de un mal funcionamiento del organismo. Te pedimos tengas misericordia de nosotros, de nuestros familiares, que seamos capaces, Señor, de analizar lo que tienen, lo que sufren, para que entonces, Señor, podamos llevarlos a una vida óptima. Ayúdanos, Señor, a quitarnos estas ideas, estos tabús, y reconocer que el medicamento que tú permites es una bendición, Señor, cuando tú permites que la ciencia de esta manera avance. Te pedimos, Señor, nos hagas sabios, muy sabios, para saber, Señor, atender de manera justa y correcta a cada uno de los nuestros. Gracias te damos, Señor, porque finalmente Elías cumplió tu propósito y siguió después de esto, pero tuviste que detenerte a atender a tus siervos, porque verdaderamente estaba mal. Te pedimos, Señor, que entonces nosotros nos detengamos a analizar nuestras propias vidas y la de los nuestros, para poder ayudarlos, para poder sanarlos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por estas revelaciones que nos das. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.